buen día, mi nombre es Maribel Murillo, soy integrante del Grupo K y nuestro tema es la Revolución Industrial. Debo iniciar diciendo que la Revolución Industrial es el proceso histórico más importante de los últimos siglos. A partir del Neolítico no existe un avance más grande en los modos de producción de la sociedad como tal. El ser humano pasa de utilizar la piedra y herramientas rústicas a inventar una máquina de vapor y un ferrocarril para transportarse. Estos son momentos importantes en la historia porque derivan no solo en un cambio de modos de producción, sino que también derivan en un cambio social, cultural, político y también legal. La Revolución Industrial tiene un bagaje histórico completamente amplio que agrupa todos estos elementos antes mencionados y que sobre todo genera un cambio en las clases sociales. Las clases sociales, antes lideradas por la aristocracia, un grupo de personas elitistas que a través de su sangre o su apellido mantenían un estatus superior al resto de las personas, se cambia por la burguesía. Burguesía, elemento que se genera a través de los modos de producción, donde las personas burgueses obtenían o tenían las tierras para hacerlas trabajar y por lo tanto para generar estos ingresos económicos. Ellos contratan una mano de obra que se denomina proletariado, personas que a través de su mano de obra pueden obtener recursos para su supervivencia al no tener recursos como las tierras. En nuestro trabajo nosotros exponemos todo lo que tiene que ver con las causas y consecuencias de la revolución industrial, de sus avances tanto en temas sociales, económicos, políticos y legales. Alrededor del ensayo que presentamos y a la vez de la exposición que estamos brindando, se va a poder ampliar muchísimo todo el tema de los recursos utilizados y también de las experiencias recolectadas acerca de cómo se desarrolló la revolución industrial. Debemos decir que otro aspecto que cambió en la revolución industrial y que se va a poder visualizar a lo largo del trabajo es que la esperanza de vida aumentó. Las personas tenían una esperanza de vida de 35 años y esta aumentó a los 50 años, debido también a inventos como la vacuna. La primera vacuna se dio a través de la revolución industrial. Esta, dividida en dos fases importantes, que nace en Inglaterra y posteriormente se traslada a los diferentes países, principalmente tiene su mayor apogeo en Estados Unidos a través de la industrialización y del ensamblaje como tal que se da, pues tiene un enfoque bastante amplio y en cada una de sus etapas genera diferentes beneficios a la sociedad. Pero en lo que compete a los beneficios legales, debemos decir que su mayor logro es generar que no existan jornadas tan largas de trabajo, sino que ya se establezca un horario específico, una jornada límite de trabajo para los trabajadores. Con respecto también a los avances socioculturales de la época, debemos decir que la filosofía también tiene un apogeo muy amplio, ya que se dan ideas muy interesantes acerca de cómo deben vivirse los derechos, las relaciones sociales y demás. Todo esto se va a poder evidenciar a través del trabajo que nosotros hemos realizado y a través del ensayo que también hemos presentado. Lo demás van a poderlo ir viendo poco a poco con cada uno de mis compañeros. Buenas noches, mi nombre es Génesis. Hoy les voy a hablar sobre las causas de la revolución industrial, ¿sí? De acuerdo a Escudero, 2009, las causas de la revolución industrial básicamente fueron cuatro. La primera causa fue la reforma agraria, la que permitió que las tierras sean dadas en el mercado y parte de ellas sea entregada a nuevos propietarios, los mismos que introdujeron innovaciones tecnológicas, ya sea en la producción industrial y en el transporte. Las primeras innovaciones fueron creadas a base de prueba-error. ¿Cuáles fueron una de estas innovaciones? En el transporte se dio los buques a vapor, la locomotora y hasta la bicicleta. En la comunicación encontramos prácticamente el telégrafo y el teléfono, ¿sí? En la agricultura, ¿qué encontramos? Maquinaria, ya sea como tractores, trilladoras y cosechadoras, ¿sí? Esos fueron unos de las primeras innovaciones. Aparecieron máquinas con energía hidráulica y luego a vapor. Empezaron a usar también la materia prima como el carbón, el hierro, tintes artificiales, fertilizantes y químicos para el área de la agricultura, ¿sí? Una segunda causa fue
donde aparecieron nuevas formas de organización en el trabajo, lo que contribuyó al aumento de la productividad, y esto se dio a causa de tres razones, ¿sí? La primera razón fue la mayor división del trabajo. Lo que anteriormente lo hacía una sola persona, esta vez fue dividido, ¿sí? Eh, Anteriormente, ¿quién lo realizaba? Prácticamente solo eran los campesinos y los artesanos. Una vez hecha esta división, la velocidad de producción aumentó, ¿sí? Una segunda razón fue que se impuso una metódica y férrea disciplina laboral, ¿sí? Donde había un horario estricto y una vigilancia de rendimiento. ¿Qué quiere decir? Que ya les empezaron a poner lo que hoy en día conocemos como un horario laboral. Entras a tal hora, sales a tal hora, pero asimismo les ponían como por decir metas, ¿sí? Tienes que cumplirme con esto, esto, esto y hacerme esto, ¿sí? A eso era donde se veía la vigilancia de su rendimiento, ¿sí? Todo era medido. Como una tercera razón, tenemos que se dieron los primeros pasos hacia la llamada empresa moderna, la cual era administrada por directivos. Estos directivos asimismo eran los encargados de direccionar al personal a cada una de las áreas de sus empresas, ¿sí? Tú te encargas de la producción de harina, tú te encargas de la producción de arroz y así sucesivamente, ¿no? Eh, y como una tercera causa se da la especialización económica territorial, ¿sí? La que generó el aumento del comercio. ¿A qué se da a entender esto? A que si un país producía textiles y otro país producía vinos, entre ellos se comercializaban, porque obviamente no iba a haber economía si en mi país solo produzco vino, 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 pero yo también a lo largo necesito textiles, necesito, eh, como por ejemplo, nosotros que exportamos camarón, exportamos atún, pero asimismo nos importan varios artículos de primera necesidad que nosotros no producimos, ¿no? Y la última y cuarta causa fue el cambio estructural, lo que causó que la productividad creciera y así se diera la revolución industrial. Las razones del cambio estructural fueron la oferta y la demanda. Mi nombre es María Fernanda Pizar Reyes y mi tema de exposición es la revolución industrial y sus consecuencias. La revolución industrial fue un periodo de transformación significativa que cambió fundamentalmente la forma en la que la sociedad producía bienes y organizaba el trabajo. Esta revolución comenzó en la Gran Bretaña en la segunda mitad del siglo XVIII y se propagó a otras partes del mundo en el siglo XIX. Las consecuencias de la revolución industrial son vastas y complejas y han dejado una huella duradera en la sociedad económica y en el medio ambiente. La transformación de la producción y la tecnología, la revolución industrial marcó un cambio radical en los métodos de producción. Se pasó de la producción artesanal y agraria a la producción industrializada en fábricas. La industrialización de maquinarias como la máquina de vapor y el telar mecánico permite una producción en masa eficiente y económica. La urbanización masiva, la concentración de fábricas en áreas urbanas, atrajo un gran número de personas del campo a la ciudad en busca de empleo. Esto llevó a un rápido crecimiento de las ciudades y la formación de las áreas urbanas densamente pobladas. La revolución industrial impulsó un crecimiento económico sin precedentes, la producción en masa y la expansión del comercio internacional aumentaron las riquezas de las naciones y se sentaron las bases para la economía moderna. La estructura social experimentó cambios significativos, la clase trabajadora industrial emergió como una nueva clase social, mientras que la burguesía industrial ascendió en la jerarquía social como la clase dominante. Aunque la revolución industrial trajo prosperidad económica, también trajo consigo condiciones laborales extremadamente duras y explotadoras para los trabajadores. Jornadas laborales largas, salarios bajos, malas condiciones de trabajo y falta de regulación laboral fueron muy comunes. En respuesta a las condiciones laborales precarias, se formaron movimientos laborales y sindicatos.
Los trabajadores lucharon por mejores salarios, condiciones laborales seguras y una jornada laboral más corta. Estos movimientos se sentaron en las bases para las leyes laborales modernas. La necesidad de los trabajadores más educados y capacitados impulsó la expansión de la educación, se establecieron escuelas públicas y se promovió la educación primaria. La estructura de las familias cambió debido a la urbanización y la necesidad de que los miembros de la familia trabajaran en las fábricas. Los roles tradicionales de género también se vieron afectados. La revolución industrial impulsó la expansión del sistema de transporte como el ferrocarril, los barcos de vapor. Esto facilitó el movimiento de mercancías a las personas a larga distancia, lo que contribuyó al comercio y a la industrialización. La revolución industrial también tuvo un impacto en la política global. Estos buscaron recursos en los mercados extranjeros, para lo que llevó a la expansión del imperialismo. La industrialización tuvo un efecto significativo en el medio ambiente. La quema de carbón y otros combustibles fósiles para alimentar las fábricas y las locomotoras generó una mayor contaminación atmosférica y un cambio en el clima. La deforestación y la degradación del suelo también fueron consecuencias de la expansión industrial. A medida que las ciudades crecían y condiciones de vida empeoraban, surgieron problemas de salud pública. Esto llevó al desarrollo de la medicina moderna y el enfoque de la tierra y la higiene en la salud pública. La revolución industrial también influyó en la cultura, el arte. El auge de la industrialización se reflejó en la literatura, la pintura y la música. En la época surgieron movimientos artísticos y realismo. La revolución tecnológica también incluyó avances tecnológicos en la comunicación, como la invención del telégrafo, la expansión de los periódicos y la revista. Permitieron una mayor difusión de la información y la mayor conectividad global. La revolución industrial tuvo un impacto en la política y la filosofía también. Estas se desarrollaron nuevas teorías económicas, como el liberalismo económico y el socialismo. La desigualdad y la explotación llevaron conflictos y revueltas como las huelgas y las revoluciones laborales. La industrialización marcó el comienzo de la globalización en términos de economía y el comercio. Las escuelas de la revolución industrial siguen siendo evidentes en la sociedad moderna. La tecnología, la urbanización, la economía de mercado y otros aspectos de la vida cotidiana tienen sus raíces en el periodo histórico. La revolución industrial fue un periodo de cambio fundamental en la historia de la humanidad. Aunque trajo consigo beneficios económicos y tecnológicos significativos, también dio lugar a desafíos sociales, políticos y medioambientales. Sus consecuencias se sienten hasta el día de hoy y continúan influyendo en la forma en que vivimos y trabajamos en la sociedad moderna. Buenas tardes, estimada abogada de la institución UNEMI. Yo les hablaré sobre ciertos eventos y cambios que sucedieron durante la Revolución Industrial. Entre los siglos XVIII y XIX comenzó la Revolución Industrial en la isla de la Gran Bretaña. Esta revolución supuso un antes y un después en la historia del mundo como lo conocemos. Afectó de manera directa a la sociedad y los medios que se encargaban de producir también fueron afectados por esta revolución. Hoy hablaremos sobre ciertos sucesos los cuales pasaron en la revolución industrial, como las protestas que hubo por parte de los obreros y la aparición de las clases sociales que conllevaron muchas desigualdades. Primero les hablaremos de las clases sociales y las desigualdades. La revolución industrial dio origen a un gran número de multimillonarios industriales, en su mayoría empresarios y emprendedores de grandes industrias de Gran Bretaña. Ocupaban una posición social destacada y tenían control sobre los recursos de producción. Obtuvieron influencia política y social como resultado de su riqueza y acumulación de poder. Los trabajadores industriales se ponen en peligro debido a que trabajaban por largas jornadas y ellos exigían mejores condiciones laborales, pero recibían salarios muy bajos. Los empleados residían en una situación muy grave debido a la pobreza extrema y a las enfermedades mortales a las que estaban expuestos. Los obreros vivían en territorios muy pobres y con mucha gente, mientras que las fábricas, por otro lado, gozaban de un gran éxito y popularidad. Se estaban llenando los bolsillos a costa del sufrimiento de los obreros. Los empleados estaban sufriendo y expuestos a varias situaciones críticas, como ya les dije, enfermedades y la pobreza extrema.
Gracias a la industrialización, las grandes ciudades recibieron grandes cantidades de trabajadores dispuestos a cambiar su forma de vida. Debido al traslado, las zonas habitadas anteriormente por los empleados pasaron a tener una disminución grande de gente y de empleo gigantesca. Y las grandes ciudades, por otro lado, experimentaron un gran aumento en la población y también en la demanda del trabajo. Ya. Por otra parte, les hablaremos de los movimientos laborales y los sindicatos. La desigualdad fue aumentando en la zona obrera. Debido a esto, los trabajadores se vieron obligados a realizar manifestaciones para poder recibir un buen salario y los derechos que se merecían. Se llegó a un acuerdo con los grandes jefes y los obreros recibieron un mejor sueldo, una mejor calidad de vida y también una mejor seguridad. Los sindicatos fomentaron la comprensión de su clase por parte de los trabajadores. Las personas comenzaron a comprender su lugar en la sociedad y el valor hacia las demás personas y se empezaron a ayudar entre sí y mejoraron su propia calidad de vida. Como les decía, los movimientos obreros durante la Revolución Industrial fueron organizados y administrados por los trabajadores industriales en respuesta a las difíciles condiciones de trabajo y las injusticias que sufrían durante sus horas laborales. Estos movimientos desempeñaron un papel importante y fundamental en la lucha por los derechos laborales y las mejoras de sus condiciones. Primero tenemos que se formaron los sindicatos, que fueron una parte central de los movimientos obreros de la Revolución Industrial. Los trabajadores se organizaron en sindicatos para negociar colectivamente con los empleados y exigirles mejores horas de trabajo y mejores condiciones. Después formaron las huelgas, que eran tácticas que usaban los trabajadores para hacer valer sus derechos, sus demandas. Los trabajadores se retiraban de su trabajo en forma de huelga debido a las condiciones injustas y ellos formaban marchas, huelgas, las cuales podían ser pacíficas o también podrían hacer disturbios, y a estos disturbios respondía la policía o las fuerzas armadas. Hubieron muchos conflictos y a lo largo de esta revolución industrial surgieron varios líderes, los cuales jugaron un papel importante en la organización y también en la trasladación de los obreros, como el caso de Robert Owen, que fue un líder muy importante en el movimiento obrero. Y a medida que estos movimientos se fueron desarrollando, se extendieron a otros países, se extendieron internacionalmente. La primera formación internacional se dio en 1864, que era una asociación de trabajadores de diferentes países del mundo entero, los cuales se unieron para pelear por sus derechos laborales. Como parte final tenemos que estos movimientos obreros fueron muy importantes en la historia laboral, ya que los trabajadores lucharon por sus derechos y sus mejores condiciones de trabajo. Además, lucharon por salarios más justos y hubieron cambios profundos en la economía laboral. Estos esfuerzos valieron la pena, ya que se mejoraron los derechos laborales y se creó un sistema de protección para los obreros. Muchas gracias. Buenos días, máster, ¿cómo está? Un placer saludarla. Les saluda el alumno Efraín Vázquez Alvarado y en esta ocasión les voy a hablar sobre los eventos que se dieron en la Revolución Industrial. Partiendo del conflicto internacional acontecido entre los años de 1756 y finales de 1763, esta batalla que tuvo un alcance a nivel mundial y que hubo confrontaciones en Europa y América, originando esto por la disputa del control de la región de Silesia y el enfrentamiento entre Francia y Gran Bretaña por el control mundial del comercio y las posesiones marinas de la India y América del Norte. De aquello, Gran Bretaña dominó el comercio mundial, obteniendo así la materia prima y los mercados que le permitieron desarrollar ya la revolución industrial. Pero ¿qué es revolución industrial? Esta que dio paso de una economía agraria y artesanal a otra marcada por la industria y la producción mecanizada. La revolución industrial fue un proceso lento y continuado, caracterizado por la transformación radical de la economía basada en la agricultura y el predominio industrial. Aquel trabajo manual y de taller que fue sustituido por máquinas y grandes fábricas, gracias a la aplicación de avances tecnológicos, donde tuvo mucho que ver el avance y la globalización tecnológica,
y de aquellos descubrimientos científicos que se dieron con el pasar del tiempo, y de aquellos desarrollos de la economía en la nueva doctrina económica y el liberalismo económico, hoy llamado capitalismo. La revolución industrial se inició en Inglaterra en el año 1760 y estuvo impulsada por una serie de factores o causas que vamos a ver a continuación. ¿Qué causaron la revolución industrial? Bueno, Gran Bretaña fue la cuna de la revolución industrial en el siglo XVIII, donde se produjeron una serie de transformaciones en varios ámbitos que proporcionaron una nueva economía, donde podemos mencionar dos factores que influyeron de manera favorable en este aspecto. El factor físico o natural. ¿Cuál fue ello? Esa lista de muchos puertos que estaban alrededor, que facilitaban el comercio interno e internacional. La construcción de nuevos canales en ríos navegables que favoreció el desarrollo de un importante mercado y de base de futuras inversiones por aquella facilidad de tener los puertos que facilitaban el comercio. Agregamos también a ello los factores económicos, donde se vio mucho este factor favorable por la revolución agrícola y la expansión comercial. ¿Y qué se desarrolló y cuál fue la extensión de la revolución industrial? Bueno, fueron marcados por tres sectores pioneros y de gran magnitud en lo que especifica la revolución industrial. ¿Cuáles fueron ellos? Motores que impulsaron el crecimiento económico como la industria textil, la siderúrgica y la de transporte. Marcamos ahora el tema de la industria textil. Gran Bretaña fue uno de los mayores productores textiles en el mundo en las décadas antes de iniciar la industrialización. Pero la industrialización significó también un gran paso progresivo de la producción artesanal en el ámbito doméstico. Es decir, de aquellas máquinas que se originaban de manera manual en talleres, pasaron por una producción ya por factorías o fábricas con decenas de telares movidos por energía hidráulica o por máquinas a vapor. Desde ahí se marcaba un claro inicio de la revolución industrial. Este proceso de industrialización del algodón, que fue importado desde sus colonias americanas, se convirtió en la materia prima empleada por la industria textil, desplazando progresivamente a la lana. Es así que este sector incorporó importantes innovaciones técnicas de los procesos del tejido e hilado, como la lancera volante y la hiladora hidráulica y el telar mecánico. Gracias por su atención, máster. Buen día, estimada docente. Mi nombre es Tatiana Torres y voy a hablar sobre los acontecimientos que marcaron la política durante la Revolución Industrial. Pues bueno, a manera de contexto debemos entender que durante la Revolución Industrial existió un aumento en la economía y en la riqueza del país debido a la industrialización. Las empresas se caracterizaban por ser capitalistas. ¿Qué es el capitalismo? Pues bueno, el capitalismo es un sistema económico que defiende la libertad de mercado y que los medios de producción sean de propiedad privada. Esto quiere decir que las empresas sean privadas, que tengan un dueño y no le pertenezcan al Estado. De esta manera se utiliza el mercado como un mecanismo para emplear eficientemente los recursos y poseer un capital que genere más ingresos. Es decir, que si el emprendedor, el empresario, sabe jugar sus cartas y sabe invertir invertir de manera correcta, le va a generar más dinero y va a crecer económicamente. Entonces, ¿qué pasó con el capitalismo? Por la revolución industrial, la cantidad de ese cambio económico que hubo en el mundo, el capitalismo creció de una manera que no tuvo un control alguno, donde los ricos se hicieron cada vez más ricos y la clase obrera, la gente pobre, se hacía cada vez más pobre. Entonces ahí empezamos a ver las brechas de desigualdad durante el capitalismo. Entonces, a raíz de esto surgen pensadores como Marx,
como Engels, que proponen diferentes tipos de política, como el comunismo y el socialismo. Entonces vamos a ver un poquito de estos términos para comprenderlos un poco mejor. Entonces, básicamente el socialismo y el comunismo surgen a raíz de la revolución industrial. ¿Por qué? Por ese aumento de desigualdades que produjo el capitalismo. Entonces, el socialismo es la principal consecución de una sociedad justa y solidaria, libre de las clases sociales. Quiere erradicar eso de que el rico, el medio, el pobre, lo quiere erradicar completamente. Y cuenta con un reparto de riquezas igualitario. Es por esto que los medios productivos, es decir, las empresas, ya no sean de carácter privado, no sean empresas privadas, sino que todo pertenezca al Estado, todos sean empresas públicas. ¿Para qué? Para que las ganancias que generan toda la economía del país, el gobierno lo distribuya de una manera justa para todos, es decir, que todos tengan por igual. Mientras que el comunismo nos dice que es una ideología política que se sustenta en el pensamiento marxista. Como ya les decía, fueron Karl Marx y Engels quienes propusieron estos pensamientos, tanto el socialismo como el comunismo. Entonces nos dice que persigue una sociedad igual que el socialismo, que no tenga clases sociales, que no exista el rico, el pobre, el medio, que no exista eso. Donde los medios de producción estén en las manos privadas, que no estén en las manos privadas, sino que también le pertenezcan al Estado, y él va a repartir de la manera que considere justa. Pues no, en el socialismo hay un poco más de democracia, tal vez un poco, pero en el comunismo es todo por igual y punto. Es una manera como más arbitraria. También, bueno, como les decía, como aumentó el mercado laboral en el tema industrial, las personas empezaron a migrar del campo a la ciudad. ¿Para qué? Para trabajar en las grandes industrias que surgían. Pero al tener gran cantidad de trabajadores, empiezan a surgir diferentes problemas como la explotación laboral, los horarios laborales extensos. En esa época los trabajadores no tenían derechos laborales algunos. ¿Y qué sucede? Se forman los primeros sindicatos obreros. Y ahí es donde tenemos las primeras bases para las políticas laborales que conocemos en la actualidad. Entre muchos cambios empiezan a surgir cosas como la contratación de trabajadores. Es decir, que exista un contrato de trabajo. Son cosas que empiezan a proponerse en la época. ¿Qué? ¿Gracias a qué? A los sindicatos obreros. Segundo, los salarios y las prestaciones laborales. Los salarios no eran justos, pagaban lo que ellos querían, porque como había necesidad, los empleadores pagaban lo que querían, y el que quería trabajar bien y el que no también. O sea, es una manera muy injusta. Entonces ahí surgen los primeros tipos de contrato laboral y se marca un antes y un después en la historia de las contrataciones. Tercero, las horas de trabajo y los periodos de descanso. En esa época nada de que 8 horas como conocemos en la actualidad. En esa época las personas trabajaban hasta que su cuerpo se los permitía. Entonces esa gente era explotada completamente. No había feriado, no había vacaciones. Tú trabajabas, ganabas. Si no trabajabas, no ganabas. Y si faltabas, pues perdías tu trabajo, porque detrás de ti hay muchísima más gente queriendo ese trabajo. La seguridad y la salud en el trabajo. En ese entonces los colaboradores trabajaban de manera inhumana. No había un control, no había seguridad industrial, no había nada. Trabajaban en condiciones que no eran humanas. Entonces, los sindicatos obreros empezaron a exigir este tipo de cosas. Seguridad al momento de trabajar, salud. Y por último, la igualdad de género y la no discriminación en el empleo. En la época de la Revolución Industrial es donde también surgen estos movimientos feministas que promueven que la mujer ingrese al mercado laboral, y no solamente industrias textiles, sino que se incluya en más mercados, en más ámbito laboral. Entonces también surgen estas primeras leyes laborales que eliminan la discriminación o no la contratación por el hecho de ser mujer. Pero aunque vemos que a manera personal considero que en esto aún estamos fallando muchísimo, porque aún vemos la discriminación laboral en el ámbito femenino o la desigualdad de salario, pues no. Igual siempre diré que la política, los derechos son cosas en las que hemos conseguido mucho, pero aún nos queda un largo camino por recorrer. Entonces esa sería mi aportación en el ámbito político. Gracias. Doctora, muy buenas tardes. Compañeros, compañeras, buenas tardes.
Vamos a hablar lo que es sobre la revolución industrial, en lo que es la transformación económica y sus cambios en la urbanización. Se dice que la revolución industrial tuvo un gran cambio de lo que es la economía agraria a la economía liderada por la industria. Quiere decir industria por las fábricas, en la que la producción de bienes se realizaba de manera mecanizada, que esto provocó a su vez un aumento en la actividad comercial y obviamente también mejoró lo que es el sistema de los transportes, o sea, favoreció a las mejoras en los transportes, ya que la nueva industria se basaba en lo que es en la producción de aplicación de innovaciones técnicas, y una de esas aplicaciones de innovaciones técnicas, la más impactante, fue lo que es la máquina de vapor, ya que la automatización también se aplicó a la agricultura, lo que produjo un cambio, un impulso de las labores agrícolas, incrementando su producción. Otra gran novedad de eso fue que el proceso de producción de desarrollo, fábricas, edificios concretos destinados a la fabricación de bienes de equipo, hasta este entonces se denominaban sistema de Fabril. También tenemos que la revolución industrial conllevó una revolución urbana, o sea, un cambio urbano en muchas ciudades de Europa. Una de estas, a mediados del siglo XVIII, fue en el país de Inglaterra, donde empezó este gran cambio de la morfología de las ciudades. O sea, hablamos de la morfología, de la estructura, de los paisajes de las ciudades, cómo fue cambiando poco a poco con el pasar de los tiempos, de las nuevas industrias. Tenemos también que esta revolución urbana sin precedentes, los factores incidieron en esta transformación fueron, entre otros, el aumento de la población. ¿Por qué decimos el aumento de la población? Porque en ese entonces hubo un descenso de las tasas de mortalidad, que eso fue posible gracias a las mejoras de la alimentación motivada por avances tecnológicos. Entonces se produjo una mejora de avances tecnológicos en alimentación, por ende la población se incrementó, o sea, la natalidad se mantuvo alta, donde se produjo un fuerte crecimiento de población, principalmente en lo rural, ya que mucho de esa población tuvo que viajar a las ciudades, ya que es donde se necesitaba mucha más mano de obra para lo que es trabajar en las fábricas, en lo que se denominaban las nuevas plantas fabriles. Bueno, en eso todo conlleva lo que es el cambio de la industria, en lo que es lo urbano, cómo cambió la población, cambió los paisajes, la morfología de las ciudades, poco a poco. Obviamente, como ya comenté hace un rato, que se inició en el país de Inglaterra, donde Inglaterra fue donde empezó todo, y poco a poco se fue expandiendo ese cambio de las ciudades poco a poco en las otras ciudades de Europa. Eso es lo que puedo acotar, compañeros. Tengan una linda tarde, doctora, una excelente noche o tarde cuando esté viendo el video, y muchas gracias, compañeros. Muy buenas tardes, abogada Aurora Espinosa. Mi nombre es Roberto Dueñas. Voy a explicar los cambios legales que ocurrió durante el proceso de revolución industrial. La revolución industrial y el surgimiento del capitalismo industrial trajeron aparejados y grandes conflictos sociales y abusos que requirieron la intervención legal para mitigar sus efectos. Se desarrolló todo un campo del derecho laboral y se amplió la regulación estatal de la economía, buscando un equilibrio entre los derechos de los trabajadores y empresarios.
Las presiones populares expandieron también el sufragio y la participación democrática. En pleno económico surgieron marcos legales para regular las corporaciones, proteger la propiedad intelectual y reformar la educación técnica. Las principales consecuencias y cambios legales durante la Revolución Industrial fueron como por ejemplo el surgimiento del derecho laboral, la explotación de trabajadores incluyendo mujeres y niños en las fábricas e industrias durante la Revolución Industrial, llevó al desarrollo de leyes laborales. Se establecieron límites a la jornada laboral, normalmente de 12 horas diarias, y el trabajo infantil se restringió progresivamente. También se crearon sistemas de inspección para garantizar condiciones de trabajo seguras y salarios mínimos para los obreros. Mayor regulación de la actividad económica. El libre mercado capitalista durante la Revolución Industrial condujo a graves problemas sociales como pobreza masiva, insalubridad, explotación laboral. Para mitigar estos problemas, el Estado comenzó a intervenir más en la economía, creando agencias regulatorias y estableciendo leyes antimonopolio y de protección al consumidor, y se buscó supervisar más de cerca a las empresas en temas de prácticas comerciales, competencias y precios. Reconocimiento de los derechos sindicales. Los obreros industrializados comenzaron a organizarse en sindicatos para luchar contra los abusos laborales y reivindicar derechos. Tras duras protestas y huelgas, los gobiernos reconocieron legalmente el derecho a la sindicalización, negociación colectiva y huelga, aunque fuertemente resistidos al inicio por los industriales. Los sindicatos lograron mejorar las condiciones de los trabajadores. Ampliación del derecho a voto. La presión de las clases populares obligó a reformas políticas para expandir el sufragio anteriormente limitado solo por las élites. Se fue reduciendo o eliminando requisitos de propiedad y renta para votar, permitiendo la participación política de sectores medios y trabajadores. Esto llevó gradualmente al sistema democrático más representativo. Surgimiento del derecho corporativo. La concentración empresarial en grandes corporaciones monopolistas durante la Revolución Industrial requirió el desarrollo de un marco legal que regulase su creación y su funcionamiento mediante requisitos de registro y reportes corporativos. Se buscó generar mayor transparencia y rendición de cuentas. Patentes y propiedad intelectual. Las invenciones tecnológicas y avances científicos de la Revolución Industrial necesitaron protección legal a través del sistema de patentes y derechos de autor. Esto buscaba fomentar la innovación al garantizar a inventores e intelectuales la explotación comercial de sus creaciones. Las reformas educativas. La necesidad de trabajadores como conocimientos técnicos e industriales impulsó ampliar la educación obligatoria, crear escuelas técnicas industriales e incrementar el acceso popular a la educación para satisfacer los requerimientos del nuevo sistema económico. Mayor acceso a la justicia. Las reformas judiciales buscaron facilitar el acceso al sistema legal por parte de los ciudadanos, reduciendo costos y formalidades innecesarias. Se modernizaron los sistemas procesales y se crearon tribunales laborales, agrarios y de comercio. La necesidad de adaptar el sistema legal a una economía industrializada dinamizó el desarrollo de nuevas ramas del derecho y a la actualización de códigos obsoletos. El gran reto fue evolucionar desde un enfoque legal liberal minimalista haciendo un modelo más intervencionista y protector de los sectores vulnerables, para mitigar los excesos del capitalismo industrial. Estas transformaciones legales buscaron crear sociedades más equitativas, aunque la tensión entre grupos de poder e intereses contrapuestos se mantuvo latente. Los cambios legales derivados de la Revolución Industrial sentaron las bases para el derecho moderno en muchas áreas. De la Revolución Industrial. Es importante señalar que en la Revolución Industrial se logró alcanzar un punto máximo durante el siglo XIX. Se marcó un importante punto de inflexión en la historia económica y laboral. El desarrollo de una de las series de las reformas legales
se influyeron de manera significativa en la vida de los ciudadanos, ya que la constitución de la sociedad también transformó de manera positiva. Ya de esta manera, con los cambios legislativos más significativos de la Revolución Industrial. Se presenta a continuación, para iniciar, durante la Revolución Industrial se aprobaron leyes que regían a las largas jornadas laborales debido a las jornadas laborales, que eran muy extensas, que casi todos los trabajos ya eran muy también forzosos para la mayoría de los trabajadores, especialmente en las minas y fábricas. A partir de ello se realizaron arduas labores para que la ley sea lo más determinante en el número de horas utilizadas para proteger a los trabajadores de las sobrecargas de trabajo, más que todo de las extensas horas de trabajo que tenían, especialmente a los niños de los abusos que recibían en dichos lugares. De los trabajos también les garantizaban condiciones mínimas de trabajos que aseguraban las medidas de condiciones laborales. Estimados, buenas noches. Estoy aquí para compartirles las conclusiones acerca del trabajo sobre la Revolución Industrial. Soy Edwin Pérez. La Revolución Industrial tuvo un impacto significativo en la organización estatal y las políticas sociales, además de ser la principal influencia que el ser humano tuvo para desarrollar sus ideas y tecnificar los procesos de producción, mejorar la calidad de vida, haciéndola más extensa, educándose y equiparando la desigualdad que existía desde la época feudal. Como punto negativo podemos encontrar que se dio paso a la burguesía y los nuevos ricos. Como positivo, vemos que con la industrialización se abrió el camino para que el ser humano sea partícipe del reconocimiento de los derechos económicos, sociales y culturales, aspecto fundamental en la organización del Estado, sin dejar de lado que la investigación rindió frutos al crear vacunas y nuevas formas de trabajo. En fin, es fundamental comprender la etapa de la Revolución Industrial para entender la evolución del Estado. Hasta aquí mi intervención. Muchas gracias.